Empecemos con el proyecto de Spring, que es el Spring Framework. Este es el núcleo de Spring en el cual me ha dado todo lo que son los principios conceptuales de funcionamiento de Spring. Tenéis aquí la dirección web del proyecto, documento de referencia, en el cual la verdad que una vez que alcanzas ya un control genérico del framework, lo suyo es siempre ir a este documento de referencia. Como vamos a utilizar muchas clases de Spring, tenéis aquí el API doc de las clases de Spring para que podamos movernos. Y en definitiva, vamos a empezar con la parte de persistencia, ¿eh? Que lo que me lleva es, me resuelve el ORM, el convertidor de modelo relacional a objetos, me lleva a la conexión JDBC, tiene una implementación de JDBC, y además vamos a basarnos en las anotaciones de JPA, que este es un estándar de Java E. Tiene muchos estándares implementados en Spring, y bueno, hemos apostado por este porque es bastante utilizado. Además, también tiene la gestión de transacciones, ¿vale? Me ofrece todo esto. Pero para empezar, Spring se basa, todo lo que tiene internamente se basa en inyección de dependencias. Entonces tenemos que hacer un pequeño parón y ver lo que son las inyección de dependencias. Ver un par de ejemplos y situarnos de cómo funciona todo esto, ¿vale? En definitiva, la inyección de dependencias se hace porque normalmente cuando tenemos objetos que queremos que sean utilizados en muchos sitios de la aplicación, al final lo que tendíamos era utilizar el patrón singleton, ¿os acordáis? En el cual teníamos una factoría que solo pedíamos objetos para garantizar que solo hubiera un objeto por mi aplicación. A este nivel necesitamos al final mucho singleton. Y esto al final lo que ocurre es que se me va a ir de las manos. Tanto singleton aquí, de capa de persistencia, capa de API REST y demás. ¿Qué ha hecho Spring? Lo que ha hecho es implementar una factoría genérica que me gestiona todo este conjunto de objetos que necesito que estén por mi aplicación, ¿vale? Entonces me lo ofrece, en cierta manera, el framework, ¿vale? Para ello, necesita una clase que es Application Context, que este es el que va a construir la factoría. Que yo tengo que construir una factoría, esa factoría la va a gestionar Spring y él va automáticamente a inyectarme aquellos objetos donde yo lo necesite, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esta forma de trabajar me cambia un poco la manera de ver las aplicaciones, porque ahora estamos acostumbrados a que cuando necesito un objeto en Java hago un new y lo construyo. A partir de ahí esto nos tenemos que olvidar, porque el que crea los objetos es Spring y Spring es el que se dedica a inyectármelo donde yo lo necesito. Con lo cual ese new nos tenemos que olvidar de él, ¿vale? Hay que tener cuidado tampoco de abusar, porque no todo necesito que sean objetos manejados por Spring o beans, ¿vale? Entonces solamente son aquellos objetos que realmente necesite, ¿vale? Entonces, ¿cómo definimos estos objetos manejados o beans? Spring me permite varias maneras. Una es, originalmente o tradicionalmente fue con XML. Es definir en XML estos objetos que vamos a manejar y organizar cómo se tienen que inyectar en los distintos usos de mi aplicación. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos muchos objetos manejados, este XML me crece demasiado y se vuelve complejo de manejar, ¿vale? Se vio que al principio iba bien, pero cuando las aplicaciones crecían eran demasiado tediosos de manejar. Luego surgió el uso de anotaciones, ¿vale? Entonces, las anotaciones se colocan encima junto con el código fuente de Java y me permite una mejor gestión, una mejor organización. Ambos sistemas pueden funcionar a la vez, simultáneamente, ¿vale? Y entonces, en este caso, se pueden combinar. Eh, con esta anotación de componente, lo que estoy indicando es que va a ser un objeto manejado por Spring, ¿vale? Para una mejor organización, Spring me ofrece tres estereotipos, que es lo mismo, es decir, yo puedo poner la palabra componente, o puedo poner que es un controlador, que es un repositorio o es un servicio. Me ofrece lo mismo, pero simplemente es para que yo me pueda organizar. Como tendré beans, que serán servicios, pues le pongo anotación de servicio. Como tengo beans, que son en la capa de repositorio, lo pongo con la anotación de repositorio. Estas anotaciones simplemente es para que yo me organice mejor mis beans, ¿vale? Pero en definitiva, es un estereotipo de bien genérico que es un componente. Colocando esta anotación a los fuentes de Java, ya estoy creando un bean. Por defecto, si no decimos lo contrario,
los bin se quedan de tipo singleton, es decir, un solo objeto que va a moverse por toda la aplicación, ¿vale? Podemos cambiarlo y hacerlo de tipo prototipo. En este caso, cada vez que te inyectan un objeto va a ser un objeto de nueva creación, ¿vale? Segunda parte es, ya tengo los bins, Spring los ha creado, ¿qué necesito? Que me los inyecte donde yo le diga que me tiene que inyectar. Para ello utilizamos una anotación, que es esta. Con esta anotación le estamos indicando, oye, inyéctame aquí este objeto, que yo lo puedo manejar. Entonces el bin ya se preocupa cuando arranca la aplicación e inyectar aquellos objetos donde los necesites, ¿vale? La ventaja es que me ahorro de saber cómo se llaman las factorías y me ahorro de preguntar por ellas, con lo cual lo que hace es quitarme muchas dependencias. Al principio es un poco lío porque me cambia mi forma de pensar, pero al final cuando te acostumbras notas que es mucho más cómodo hacer una aplicación así, ¿vale? Vamos a utilizar las anotaciones de Spring, aunque también es compatible Spring con las anotaciones de Java E. En principio vamos a utilizar las anotaciones de Spring. Para funcionar, ¿qué necesito? Primero, resolver las dependencias. En este caso, como yo he hecho el PON de mi proyecto, con este PON que tenéis importado, ya tenéis todas las dependencias resueltas. Pero bueno, en cada ejemplo os pongo por dónde van más o menos las dependencias, porque cada una de ellas hay que hacerlo para poder trabajar con esa parte de Spring. En definitiva, lo que tenéis que hacer es, yo cojo Spring, tendrá muchos proyectos, cada trozo de Spring que yo quiero utilizar, tengo que averiguar qué dependencias necesita y colocarlos en el Maven, ¿vale? En este caso, para Spring Framework, para empezar a trabajar, necesito esas tres dependencias. Segunda parte importante, tengo que configurar Spring, ¿vale? Y para ello necesito un fichero de configuración. Y entonces, normalmente hemos apostado por fichero de configuración en Java. En definitiva, en este caso vamos a empezar por el uno que es L1config, ¿vale? Para que veamos un ejemplo de cómo funciona. Entonces, en este fichero de configuración yo voy a establecer es cómo arrancar, cuando arranque la factoría de Spring, cómo tiene que arrancar esa factoría. E indicarle que era esta factoría sobre estas condiciones. Y con esta factoría arrancada ya podré utilizar los bin manejados de Spring. ¿Vale? Tenéis dos ejemplos que he puesto aquí, L1 y L2, para ver cómo cambiamos la forma de configurar. Ahora vamos a ver dos o tres, cuesta un poco verlo al principio, pero al final elegiremos una y ya será siempre igual para funcionar. Y hemos puesto un tercer ejemplo que es con ficheros XML, para también que en un momento dado podamos ver cómo configurar o arrancar Spring con XML. ¿Vale? Aquí, hemos utilizado un par de paquetes y un par de ejemplos. Lo mejor es ver dos ejemplos funcionando, para enterarse cómo vamos a arrancar. Para empezar esto hemos elegido para entender las inyecciones, hemos establecido dos bins. Un bin que hemos llamado servicio de mensajería, ¿vale? Y un bin llamado manejador de mensajería. El manejador de mensajería se apoya en el servicio de mensajería. Y lo que quiero es manejar dos bins. Por eso tiene este la anotación de servicio y este, vamos a llamarlo genérico, tiene anotación de componente. Ambos van a ser bins. Por lo tanto, van a ser objetos manejados por la factoría de Spring. ¿Vale? Por otra parte, necesito configurar todo esto. Y aquí tenemos tres alternativas. La primera alternativa es, el primer ejemplo es utilizando este fichero de configuración, el L1config. Este lo que hace lo siguiente es, tiene una anotación que es configuración, que hay que ponerla siempre. Dos, voy a crear los bins escaneando un paquete. ¿Vale? Entonces yo tengo un paquete lleno de clases Java. Entonces le decimos, escanea ese paquete y toda clase Java que te encuentres con la anotación de componente o de servicio, lo conviertes en un bins y lo arrancas. El cuerpo de este método, el cuerpo de esta clase estaría vacío. Es una clase que tiene un par de anotaciones sin código. ¿Vale? Y con esto lo que haríamos es escanear, Spring escanea ese paquete, reconoce los bins, arranca esos objetos, crea la factoría y te los inyecta donde tú los necesites. ¿Vale? Solución 2, que es alternativa, aunque pueden coexistir, pero en nuestro caso lo hemos hecho alternativo, es decir, lo haríamos así, o solución 2. Yo no escaneo paquetes, lo que hago es, cada bin que quiera, lo creo yo, de una manera mediante Java, es decir, el new lo voy a hacer yo. En este caso voy a hacer un new y le voy a ceder el control de la gestión a Spring, para que Spring pueda manejar ese objeto. Pero el new lo voy a hacer yo. Entonces, ¿qué voy a hacer?
un método por cada bin que yo quiero crear. ¿Vale? Entonces, en este caso, quiero crear el bin de servicio de mensajería y el bin de manejador de mensajería. Entonces, le pongo la anotación de bin a ambos métodos y devuelvo el tipo. ¿Vale? Evidentemente, esta manera es más tediosa porque si tengo 100 bins, tendré que ir uno por uno creándolos. Muchas veces lo más cómodo que es escanear un paquete y en cuanto meta un nuevo bin en ese paquete, ya se incorpora a la nueva factoría de Spring. ¿Vale? Esta solución, que es la 4, lo que hacemos es sin fichero de configuración, como otra alternativa. Lo que hago es creo una factoría sin configurar y la configuro por código Java. ¿Vale? Normalmente esta no la vamos a utilizar porque es todavía más tedioso. ¿Vale? Pero ponemos los 3 ejemplos porque hay 3 formas de hacer lo mismo. ¿eh? Y está el tercer caso, que es mediante un fichero XML. ¿Vale? Veremos el código a continuación. ¿Vale? Vamos a verlo cómo sería esto en Java para que nos situemos un poco mejor. Si nos vamos aquí al Java, tendríamos inyección. Tendríamos esos 3 ejemplos. Primer ejemplo, fijaros. Servicio de mensajería. No intentamos hacer nada especial, simplemente es una clase cualquiera, Java, ¿vale? Que queremos convertir en un bin. Lo que hace es almacenar mensajes en un mapa, ¿no? Por darle una utilidad concreta, simplemente, ¿vale? Lo importante es que le ponemos esta notación y por lo tanto convertimos esta clase Java en bin manejados por Spring, ¿vale? Si veis el contenido Java es sencillo. Tenemos añadir mensajes, buscar mensajes por su clave o buscar una clave por el contenido del mensaje, ¿no? 3 métodos cualesquiera, ¿vale? Segunda parte, tendríamos el manejador de mensajes. Lo que buscábamos es 2 bin conectados, para darle un poquito de más completud al ejemplo, en el cual manejador de mensajes también es un bin, ¿vale? Que este es genérico, de tipo componente. Y veis que aquí yo necesito acceder al otro bin, que es el servicio de mensajería. ¿Lo veis? Normalmente lo que voy a hacer es que me lo inyecte. ¿Dónde lo va a inyectar? Siempre vamos a utilizar los métodos set. ¿Vale? Mucho más adecuado. En este caso, fijaros que tengo 2 atributos del mismo tipo y me va a inyectar 2 veces el mismo bin. ¿Qué va a ocurrir? Lo hago para que podamos jugar, porque si es un singleton, que voy a tener la misma referencia. ¿Vale? La misma referencia. En cambio, si configuramos Spring para que funcione como prototipo, me va a dar referencias diferentes. ¿Vale? En definitiva, hace más que nada de proxy. Si me dicen añadir un mensaje, yo ataco mi servicio y añado mensaje. Si me dice aquí buscar mensaje, yo hago mi servicio y busco mensaje. Cuidado con este detallito, fijaros que lo añado por la referencia 1 y lo recupero por la referencia 2. Simplemente para que juguemos con dos objetos inyectados. ¿Vale? ¿Qué me queda? Me queda, ¿cómo configuro esto en Spring? Pues me voy a configuración y vamos a empezar a ver con el primer ejemplo. Para configurar digo, vale, pues quiero una clase de configuración que la defino con esta notación para que sea una clase de configuración y le digo, ¿cómo localizo los bins? Pues escaneando un paquete. Le digo un paquete, lo que tengo yo en Java, me escanea ese paquete y todas las clases que encuentre con la notación de componente lo va a convertir en un bin. ¿Vale? ¿Para qué me queda? Probar esto. ¿Vale? Para probarlo, estos primeros ejemplos lo haremos a través de un método main. ¿Vale? Para poder probarlo, lanzarlo y ver cómo funciona. Luego ya lo haremos directamente desde el API REST. Método main. Fijaros, primero, ¿qué voy a crear? Con esta línea, lo que vamos a hacer es crear la factoría de Spring. Estoy llamando a esta clase application contest y voy a crear la factoría. Y en la factoría la tengo que configurar con un fichero de configuración, que es aquí yo he creado antes. Con eso le decimos Spring, crea la factoría y la configuramos de una manera determinada. ¿Vale? A continuación, la factoría está creada, yo podía pedirle que me diera un bin. Para pedir un bin, lo voy a hacer así.
En el contexto de mi factoría, dame un bin. Y le pones el tipo que quieres recuperar. Pues dame el bin, que es el manejador de mensajes. Y entonces me va a dar este bin. Veis que el manejador de mensajes utilizaba el servicio de mensajes. Entonces, esta conexión de bin ya lo ha hecho automáticamente Spring. ¿Vale? Fijaros que yo ya puedo utilizarlo. Cojo el administrador de mensajes, añado un mensaje. Este a su vez llamará al servicio y guardará ese mensaje. O puedo coger y buscar un mensaje. ¿Lo veis? Con esto fijaros que tengo tres partes. Primero, crear los bins. Dos, configurar la factoría de Spring para que reconozca esos bins. Y tres, es empezar a utilizarlos. ¿Vale? Bueno, ya hemos visto el ejemplo 1, que es, repito, cogíamos lo que es la factoría, la creamos, le decimos cómo configurarla y a partir de ahí podíamos recuperar los bins para manejarlo, para utilizarlos. ¿Vale? Vamos a ver una segunda alternativa y es el ejemplo 2. En esta, fijaros que se repite el proceso. Creo la factoría y lo configuro en el fichero E2. ¿Lo veis? ¿Qué contiene este fichero? Vamos a la configuración del E2. En este caso, la diferencia ¿cuál es? Que no escaneo paquetes. Lo que hago es, por cada bin que yo quiero que esté en mi aplicación, lo que hago es crear un método que devuelve el tipo del bin, que en este caso es servicio de mensajería, lo califico con esta anotación para que sea un bin, y en este caso, fijaros, ¿quién hace el new? Luego yo con código Java. La diferencia es que yo con código Java creo el bin, pero el que gestiona el bin y lo va a organizar es Spring. En el caso anterior, Spring lo creaba y lo gestionaba. En este caso lo creo yo con mi código Java, pero lo gestiona Spring. ¿Veis la diferencia? ¿Vale? Y aquí es el caso. Veis que aquí ya no hace falta escanear paquetes. ¿Vale? Ambas situaciones se pueden coexistir. Puedes hacer un paquete escaneado y unos bins especiales crearlos tú por alguna razón. ¿Vale? Podemos coexistir con ambas soluciones. Y ese es el caso 2. Si volvemos al caso anterior, ese es el ejemplo 2. ¿No? Fijaros que, repito, creamos la factoría con ese fichero de configuración. A continuación, recupero un bin y ya lo puedo utilizar. ¿Vale? Otra forma de verlo es sin configuración. ¿Cómo lo haríamos? Que es el ejercicio 4. Este ejercicio lo que busca es, lo hace sin configuración. Fijaros, creo la factoría, pero no la configuro. ¿Vale? No la configuro. Entonces, ¿cómo la configuro? Con código Java. Lo que hago es, escaneo este paquete, lo refresco y a partir de ahí ya lo puedo utilizar. ¿Vale? Lo que hago es configurar por código Java. Normalmente este se utiliza menos. Pero lo podríamos hacer así. ¿Qué me queda? Me queda el tercer caso, que es este de aquí. ¿Vale? Fijaros el código. La diferencia es que voy a crear la factoría, utilizo otra clase para crearla, porque lo que voy a utilizar es un fichero de configuración XML. ¿Vale? Simplemente es, creo la factoría, pero en lugar de utilizar un fichero de configuración de Java, utilizo XML. Simplemente le tengo que dar la ruta donde tengo ese fichero XML. La ruta siempre serán recursos y aquí está la ruta. ¿Vale? Si lo vamos a localizar, por lo demás, fijaros que es igual, ¿eh? Una vez arrancada la factoría y configurada, se utiliza como siempre. Para ver cómo sería su configuración, nos vamos al main, a recursos, a metainf, aquí tengo el ficherito. Lo que hago es, aquí defino los bins a través de XML, pues un bin llamado servicio de mensajería y le pongo el class. Otro bin, que es el manejador de mensajería, le pongo donde está localizado el class y a continuación le digo que aquí tiene una propiedad para que él haga la conexión de los dos bins. ¿Vale?
Evidentemente, cuando utilizamos configuración por XML, vamos a ver que el código Java queda mucho más limpio o no tiene anotaciones, ¿vale? Que es el ejemplo 3. Veis que en este caso, por ejemplo, el servicio de mensajería es una clase Java normal y corriente, o las hemos visto hasta ahora. No tiene ninguna anotación, ¿vale? La ventaja de XML es que te mantiene el código Java más puro, más original, con lo cual a ti no te afecta todo el aspecto de Spring. El problema que da es que ese fichero XML se me complica por exceso. Y cuando tengo muchos bins, es muy difícil manejar ese fichero, ¿vale? Entonces, hoy en día se tiende más a utilizar anotaciones. También ambos sistemas pueden coexistir perfectamente, ¿vale? Venga, seguimos con el tema de inyección de dependencias. Ahora me surge un problema y es que normalmente yo estoy acostumbrado a que cuando hago un constructor en Java, el constructor yo puedo utilizar mis atributos para darle valores iniciales, ¿vale? Pero claro, ahora ¿qué me encuentro? Que imagínate que un atributo es un objeto que me tiene que inyectar Spring, ¿vale? Entonces, como lo tiene que inyectar Spring, cuando yo estoy haciendo el constructor, a Spring todavía no le ha dado tiempo a inyectarte nada. Porque lo primero que se hace es, se hace new y se construye el objeto y luego Spring te lo inyectará después. Entonces, en el código del propio constructor, del objeto, yo no puedo contar con que tengo la inyección resuelta. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué solución tiene? Pues, si yo tengo que iniciar ese objeto de una manera determinada, necesito hacerlo en un método diferente al constructor, ¿vale? Entonces, tiene dos anotaciones. Una es postConstruct, que lo que va a hacer es, te va a llamar a ese método cuando Spring te haya inyectado lo que tú necesitas, para que tú termines de construir el objeto, ¿vale? Para que tú termines de construirlo, porque con objetos inyectados, los constructores hay que trabajarlos con mucho tiempo. Porque, repito, cuando tengas que utilizar un objeto inyectado, no tienes todavía disponible, es demasiado pronto, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Crearemos unos métodos que son como de constructores, que me van a llamar Spring cuando él consiga o ya haya conseguido inyectarte los objetos que tú necesitas. Y entonces, en estos métodos de constructor, yo termino de montar mi objeto, ¿vale? También tiene otra anotación que es para liberar recursos, y le ponemos esta anotación y liberamos los recursos, ¿vale? Segundo, por otra parte, fijaros que yo tengo que configurar cosas de mi aplicación. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, mis bases de datos. Yo la URL de la base de datos o el usuario y la clave no lo puedo meter como código Java incrustado, como una constante de Java. Porque esto me obligaría a que cuando hago un despliegue, si quiero cambiar de motor de base de datos, tendría que cambiar el código fuente, recompilar y hacer un nuevo despliegue. Al final, ¿qué hacemos? Que siempre tiramos de fichero de propiedades, ¿vale? En ese fichero de propiedades yo voy a tener los datos que necesito para configurar mi aplicación cuando arranca, ¿vale? Entonces, Spring me facilita el acceso a esos ficheros de propiedades para que yo pueda recuperar datos de una manera relativamente fácil, ¿vale? Entonces, tiene esta anotación que es para localizar dónde está ese fichero de propiedades. Nosotros vamos a colocar la ruta, que normalmente siempre lo vamos a colocar en los recursos, en un proyecto Maven, tenemos nuestra fuente de recursos y colocaríamos allí mi fichero de propiedades, ¿vale? Un fichero de propiedades, pues es lo típico de clave-valor. Clave igual a valor. ¿Eh? De tal manera que Spring me va a localizar este fichero, lo va a leer, lo va a procesar y de una manera muy fácil me deja recuperar propiedades de ese fichero. Para trabajar con estos ficheros de propiedades, Spring tiene una clase especial, que es esta de aquí, que lo que voy a pedir es que me la inyecte. Yo voy a hacer, cuando necesito acceder a estos ficheros de propiedades, lo que voy a hacer es ponerme esta clase que me la inyecte Spring. Y a partir de ahí, de esta clase, yo simplemente lo que hago es darme una propiedad, le pongo el nombre de la propiedad y entonces Spring automáticamente localiza ese fichero, lo lee, lo procesa y te da la propiedad. Con lo cual yo trabajo como si fuera una clase de Java muy sencilla. Y esto ya podré trasladar a mi fichero de propiedades esos datos que necesito terminar de configurar cuando arranca mi aplicación en un despliegue que he realizado. ¿Vale? Para hacer un nuevo, cambiar esa configuración, simplemente tendría que tumbar la aplicación, cambiar el fichero de propiedades, rearrancarla y ya cogería la nueva configuración.
¿vale? Pero me ahorro todo el aspecto de nuevos despliegues o cambiar los códigos fuentes, ¿vale? Por último, para terminar de sentar todo esto, evidentemente tenéis aquí mis ejemplos, los podéis probar, tenéis el E5 para ver cómo lee fichero de propiedades, lo miráis para ver cómo funciona, pero ya necesitamos montar nuestro proyecto y que empiece a funcionar, porque ese primer proyecto cuesta mucho montarlo, ¿vale? Entonces, os he dejado un fichero zip en la carpeta docs de este proyecto mío, donde tenéis preparado un proyecto vacío, que tiene exclusivamente el POM que resuelve las dependencias y las carpetas típicas de Maven para empezar a montarlo, ¿vale? Entonces, lo suyo será que bajéis este fichero, descomprimidlo localmente y creáis un proyecto vuestro, que estará vacío. Sobre este proyecto vuestro, tenéis que coger y hacer funcionar los ejemplos que están en el mío, poco a poco. Es decir, os cogéis un ejemplo, os cogéis la configuración y lo intentáis arrancar, para que veáis cómo montar desde cero un proyecto Spring, que a veces es complicado, ¿vale? Venga, pues probáis esto también y con esto ya sentamos digamos, el tema de la inyección de dependencias.